en catalán, pero como mi lengua materna es el castellano, pues la usamos sin complejo, ¿no? Aparte yo tenía me gustaba a mí decir palabras que seguro que no se hubieran dicho nunca en el Parlamento. Luego soy de origen andaluz, que decía que ustedes son injactibles, están haciendo pillerías, es decir, una serie de términos que digo, esto seguro que aquí no lo han dicho nunca, ¿no? Es decir, la falta de complejos. Si tú pretendes ganarle al nacionalismo con complejitos de no, es que se van a enfadar, no, pero vamos a mantener un discurso, al final te va a faltar ese plus de verdad de compromiso político de querer solventar el problema catalán. Y sirvió de mucho la victoria. La gente dice, bueno, pero es que no pudisteis formar gobierno. Ya, pero es que se frenó el golpe. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si no hubiéramos ganado las elecciones? El constitucionalismo, ¿no? Porque ahí cuando dice, tú ganaste las elecciones, no. Una persona no gana las elecciones, nunca. Y si os encontráis a un político que se piensa que él es el que gana las elecciones solo, es que se le ha subido la cabeza. Se ganó en Cataluña gracias a la lucha de mucha gente anónima, que llevaba muchos años dando la cara en la universidad, en los coles de padres, en la televisión, y gracias a eso, gracias al trabajo acumulado, y por supuesto gracias al trabajo de este partido y de otros partidos constitucionalistas, se ganó en las urnas. Y yo tuve la enorme fortuna y el honor de ser la candidata. Y por supuesto que seguro que aporté y hice algo bien. Pero nunca nadie gana las elecciones él solo. Eso quiero que lo sepáis también para vuestra vida. O sea, las cosas grandes no las hace solo una persona. Nunca. Es un error pensar que haciendo lo que siempre hemos hecho se van a cambiar los resultados. En Cataluña se ha pensado que, bueno, si adoptamos el lenguaje nacionalista, si hablamos de país, si hablamos de lengua propia, si hablamos de esto, entonces nos van a querer y vamos a ganar. Eso va a servir para repartirte muchos cargos. Eso va a servir para vivir muy bien. Pero para frenar al nacionalismo que sigue avanzando no va a servir. Y nuestra victoria sirvió para frenar el golpe en las urnas, para demostrarle a España, al resto de España, que no era verdad eso de que los catalanes se querían ir, sino que eran los independentistas, no los partidos independentistas, no los catalanes. Y a nivel internacional, yo que también he tenido la suerte de viajar por Europa y tal, sirvió de mucho la victoria. Porque si hubiera ganado el nacionalismo, también en el resto de Europa y del mundo se hubiera pensado que realmente aquí había una mayoría social que quería la independencia. Pero no la hubo. Y también fue muy importante la manifestación de octubre, del 8 de octubre, de 1 millón de personas en Cataluña. Tampoco sirvió para ganar el gobierno, pero sirvió para demostrarle a todo el mundo, ostras, que es que aquí hay una mayoría social, no independentista, que está silenciada. No la silenciosa, sino la silenciada. Y por tanto, nadie puede revertir 35 años de nacionalismo en 30 días de campaña. Pero sí que sirvió y desde luego demostró al separatismo y al constitucionalismo que si lo vuelven a hacer, nosotros lo volveremos a frenar. Y eso es importante. Pero mientras tanto, el separatismo sigue avanzando. Y eso que dicen de que no, Pedro Sánchez ha arreglado el problema de Cataluña. Mentira. O sea, los ladrones no rompen las ventanas para entrar a una casa si tú les dejas la puerta principal abierta, con las llaves puestas, que es lo que ha hecho Sánchez con España. Por eso no están quemando contenedores. ¿Pero para qué? Si les estás quitando la sedición, si les estás indultando, si les dejas que vuelvan a abrir embajadas que se habían cerrado, si les dejas que sigan diciendo barbaridades, que se sigan gastando dinero en entidades, pues ¿para qué te van a declarar una independencia si van avanzando rapidísimamente? Por eso digo que en la vida hay que aprender que si tú intentas una cosa 20 veces y no te da resultado, tienes que cambiar la manera de conseguir las cosas. Y Ciudadanos demostró que sin complejos, sin adaptar mantras nacionalistas, sin, ay no, vamos a hacer el 50% en catalán y que la gente hable catalán o castellano como le dé la gana. Yo tenía diputados que solo hablaban catalán, pero porque se expresaban mejor. Sin hacer eso, es como se puede ganar el nacionalismo. Lo demás es surfear la ola, que te voten unos presupuestos, que te voten aquí para tener carguitos en las diputaciones, pero no para garantizar la libertad en Cataluña, porque no hay libertad plena en Cataluña para los constitucionalistas. Y eso lo habéis visto vosotros en la universidad, que no podéis poner una carpa. Entonces, quien diga que hay normalidad en Cataluña es que no ha ido con vosotros a una carpa a la universidad. O lo ha visto, pero no le da la gana verlo, ¿no? Y por tanto, por eso digo que aunque algunos ya hemos dejado la política entendida como la política de partido,
nosotros siempre vamos a estar convencidos y comprometidos con la libertad y, por supuesto, aquí, pues el partido que yo represento, pues sigue siendo también una referencia en el constitucionalismo en Cataluña, por supuesto, junto con otras fuerzas políticas. Sí, bueno, está claro que en 2017 hubo un movimiento, la gente consiguió dar voz al constitucionalismo y, bueno, al final se consiguió desacreditar lo que el 1 de octubre trataron de dar a entender que se vivía aquí en Cataluña. Así que, bueno, liderando la oposición en Cataluña en 2017, ¿qué fue lo que te animó en 2019 a dar un paso y a estrenarte en el Congreso de los Diputados? Pues que me lo pidió Albert Rivera, básicamente. Albert fue el que me pidió que me metiera en política, que me metiera en Ciudadanos. Albert fue el que me pidió que fuera portavoz del grupo. Albert fue el que me pidió que cuando él se fue al Congreso, a las elecciones nacionales, pues yo me presentara de candidata. Y Albert en el 2019 me pide que vayamos como ticket electoral a las elecciones nacionales, ¿no? Él vio, y creo que además el tiempo le da la razón, que el procés se había trasladado del Parlamento de Cataluña al Congreso de los Diputados, es decir, que esa influencia y ese chantaje del separatismo ya no solo estaba en el Parlamento de Cataluña, sino que ya estaba en el Congreso. Pensad que en las elecciones de abril del 2019 ya se había producido la moción de censura de Sánchez con Bildu, con Esquerra, con todos los partidos separatistas. Y durante todos esos meses, pues ya el separatismo campaba a sus anchas. Sánchez ya estaba con el discurso este de que la sentencia del procés había sido demasiado dura y tal. Y entonces al ver lo que ve es que teníamos que ir con todo al Congreso para hacer política nacional para luchar contra el separatismo. El separatismo en Cataluña y en otras partes de España es ya tan grave que solo se puede combatir ya si tienes un gobierno fuerte. Es decir, hay que combatirlo en los territorios donde hay nacionalismo, pero es imprescindible combatirlo también desde el gobierno y desde el Congreso. Y por eso me voy a la política nacional. Y quiero que entendáis también que es muy importante que los catalanes constitucionalistas hagamos política nacional. Porque nunca ha habido un líder constitucionalista catalán de referencia a nivel nacional. Nunca. Los líderes catalanes siempre han sido los independentistas. De hecho, hay gente de buena fe en el resto de España que dice los catalanes. No, los catalanes no. Porque Albert Rivera era catalán, yo soy catalana, o de elección como tú. ¿Verdad que es guay decir de elección o de adopción? A mí no me ha adoptado nadie. Yo elegí y venir a Cataluña a hacer mi vida, ¿no? Por tanto, esa crítica que escucháis, no, es que se han ido al Congreso. Pues claro, es que hay que estar en el Congreso. Es que hay que estar en el Congreso defendiendo a los catalanes constitucionalistas y defendiendo a España. Y además sabiendo perfectamente cómo desarmar el discurso nacionalista, cómo darles donde les duele, cómo no tragarse sus mantas. Es que hay que estar también en el Congreso, igual que en el Parlamento de Cataluña. Os digo también, luego hablaremos si quieres, porque lo más duro es ver cómo los ataques normalmente a un constitucionalista catalán vienen de otros constitucionalistas catalanes. No, es que se ha presentado al Congreso. ¿Y qué? Es que hay que defender a Cataluña desde el Congreso. ¿O nada más que le vamos a dar la palabra sobre Cataluña a los separatistas en el Congreso? Pues claro que tiene que haber líderes reconocibles y buenos argumentalmente en el Congreso desarmando el nacionalismo. Y claro que los tiene que haber en el gobierno de España. Y hasta que no haya un gobierno de España que sepa realmente lo que pasa en las universidades, en las calles, en los colegios y en las asociaciones de Cataluña, no se va a solucionar el problema de Cataluña. Pues bueno, aquí tenemos dos cosas claras. Una, la primera es que hay que darle las gracias a Albert Rivera por habernos permitido ya no solo disfrutar de actividad política en Cataluña, sino también en el resto de España. Y la segunda también es que decir que ser catalán de elección también es un orgullo. Por supuesto. En una de tus intervenciones durante el último año en el Congreso afirmaste que el proceso no había muerto y que ahora se está llevando a cabo desde la Moncloa. ¿Cómo se puede frenar este nuevo ataque del golpismo sabiendo que desde 2017 la situación, evidentemente, ya no queman contenedores, pero no ha mejorado? No, es que no ha mejorado. Es que yo entiendo que la gente esté tan cansada de esa etapa que pasamos de quemar contenedores, no sé si os acordáis, todos los días cortada la Meridiana, todos los días cortada la avenida, con los CDRs y tal. Entonces la gente no ve los CDRs y tal y dice, bueno, la cosa está más tranquila, ¿no? No. Una cosa es la fiebre y otra cosa es la infección. Entonces, se ha dado paracetamol para bajarte la fiebre. Porque claro, si Sánchez les está dando todo lo que quieren, porque ¿para qué van a quemar contenedores? Si es que les falta ya que les den paga vitalicia por un golpe de Estado. Lo que no se le ha dado es antibiótico.
La infección nacionalista, y no tengo ningún complejo en calificar al nacionalismo como un virus. De hecho, a lo largo de la historia pues se ha calificado, bueno, Zweig, que es uno de los autores que más me gusta a mí, pues califica el nacionalismo como la peor de las pestes, ¿no? El virus nacionalista sigue creciendo. Vosotros lo veréis, cada vez hay menos libertad en la universidad, cada vez hay más asociaciones que están totalmente cooptadas por el nacionalismo, cada vez es más difícil irte a una reunión de colegios de padres sin que esté totalmente instalado el mantra nacionalista. No se respeta las sentencias lingüísticas en Cataluña, se sigue multando a los que rotulan en otra lengua que no sea el catalán y no rotulan en catalán. Es que el virus nacionalista sigue avanzando. Hay más embajadas que antes del golpe de Estado. Sigue habiendo un montón de pasta metida en las entidades nacionalistas. Por tanto, la infección del virus nacionalista sigue creciendo porque no se le da antibiótico. Lo que pasa es que ahora le han dado un poquito de paracetamol, y entonces ha bajado un poquito la fiebre, que sí queman los contenedores. Bueno, pero Sánchez no ha solucionado absolutamente nada. Ni Sánchez ni ninguno de los presidentes anteriores, aunque desde luego para mí no hay nadie comparable a Sánchez. En cuanto a lo mal que lo ha hecho, el descaro que ha tenido y el daño que ha hecho a la democracia española y sobre todo al constitucionalismo en Cataluña, porque es que es el primer presidente del gobierno que dice que la culpa del golpe de Estado y del malestar en Cataluña es nuestra. Eso me lo ha dicho a mí en el Congreso de los Diputados. Es que ustedes generaron el conflicto. ¿Nosotros? Si nosotros somos los que sufrimos que pisoteen nuestros derechos todos los días, ¿no? Por tanto, es que hay que gobernar España. Pero hay que gobernar España haciendo lo que nunca se ha hecho, que es haciendo cumplir las sentencias, cambiar la ley electoral. O sea, no se va a solucionar el problema del nacionalismo en Cataluña sin hacer 5 cosas básicas. Una es cambiar la ley electoral. O sea, fundamental, ley electoral, y si queréis ahora hablamos de eso. El Código Penal, no solo volverlo como estaba antes de Sánchez, sino como estaba antes de Sánchez, es decir, el referéndum ilegal, que ya no estaba con el gobierno anterior, por supuesto retomar la sedición, hacer que sea más fácil el poder calificar unos hechos como rebelión, porque los golpes de Estado en nuestros tiempos no se dan con tanques y con metralletas normalmente. El tercero es la educación, es decir, cumplir las sentencias educativas, garantizar que a vosotros en las universidades se garantice de verdad la neutralidad. El cuarto punto es acabar con muchísimo riego de dinero público a entidades que fomentan el nacionalismo, como las embajadas, etcétera, los medios de comunicación que son concertados, es decir, que son privados pero que tienen una pasta de dinero para alimentar el nacionalismo, y por último, pues de verdad hacer en Cataluña espacios neutrales y hacer una ley de cumplimiento de símbolos y de espacios para que realmente no tengas la sensación de que vas a un pueblo del interior de Cataluña y no eres bienvenido porque está todo lleno de esteladas, porque está todo lleno de simbología. Sin esas 5 cosas y otras muchas más, el separatismo no se va a frenar. Por tanto, no solo hay que sacar a Sánchez, que por supuesto, es que hay que hacer lo que no se ha hecho nunca, cambiar la ley electoral, hacer cumplir las sentencias, volver a poner un código penal más duro con el nacionalismo y con las aspiraciones nacionalistas que antes, el tema del dinero, etc. Yo creo que se puede hacer, nada lo impide. Este Estado, España, tiene herramientas suficientes como para luchar contra el nacionalismo. Lo que hace falta es voluntad política. Y mirad, el tema de la ley electoral. ¿Visteis el otro día el debate electoral ¿cuántos eran? ¿6 a 7? Que estuviera ahí Bildu, que estuviera Esquerra, que estuviera el PNV. O sea, mirad, Bildu tiene 277.000 votos en toda España y tiene 5 escaños. 277.000 en las últimas elecciones nacionales. ¿Sabéis cuántos votos tuvo Ciudadanos en las últimas elecciones nacionales? 1.600.000 votos. ¿Sabéis cuántos escaños tuvimos? 10. Esquerra Republicana de Cataluña tuvo unos 850.000 votos y tuvo 13 escaños. Es decir, con la mitad de votos que Ciudadanos, tuvo 3 escaños más. ¿Vosotros pensáis que un país que se respeta a sí mismo puede permitir
que los partidos nacionalistas tengan esta sobrerepresentación en el Congreso de los Diputados? Pues lo primero que tiene que hacer cualquier presidente de España, lo primero, porque además es rápido y no cuesta ni un duro, es cambiar la ley electoral. Y a partir de ahora, evidentemente que Bildu no va a tener grupo parlamentario en el Congreso. Pero no solo porque sean un partido dirigido por terroristas, que ya no deberían muchos presentarse a las elecciones, es que no tienen votos suficientes para presentarse y tener un grupo propio. Esquerra Republicana, 800 y pico mil votos, 13 escaños. Ciudadanos, 1.600.000 votos, 10 escaños. Bildu, que veis el otro día a Matute allí, 277.000 votos. Pero qué vergüenza. O sea, ponemos la tele y hay 7 partidos y 3 de ellos quieren la independencia de partes de España. Poco nos pasa. Es que poco pasa en España. Poco pasa después de darles estos beneficios a partidos que insultan a España, que no cumplen las leyes y que están dirigidos por personas condenadas por delitos gravísimos. Por tanto, que nadie os haga pensar, y con esto acabo, que nadie os haga pensar que es muy difícil acabar con el problema del separatismo en Cataluña. No, difícil no. Lo que hay que es ponerse y utilizar las herramientas que tiene un Estado como el español. Bueno, está claro. Muchos veníamos también de camino aquí hablando de que la ley es bastante injusta y que vendría bien también poner un poco de mano en ese tema. Tras sufrir estos 5 años de decadencia y erosión de nuestras instituciones del Estado, ahora aprovechando que hablamos de Bildu, a consecuencia de un gobierno progresista entre PSOE y Podemos, pero con el apoyo de Esquerra Republicana y de el mismo Bildu, ¿cuál crees que será el futuro de España de cara a estas próximas elecciones del 23 de julio, que son el domingo que viene? Perdona, pero es que me has dicho gobierno progresista y es que me ha entrado una cosa. O sea, no. O sea, el nacionalismo no puede ser progresista. El nacionalismo es reaccionario. El nacionalismo es la antítesis del progresismo. ¿Qué pasa? Que ahora Podemos y tal, como han cogido el término progresista y progre, ya nos suena a todos fatal. Pero lo que es el progresismo de verdad, lo que es la igualdad de oportunidades, lo que es la defensa de los derechos, eso es la antítesis de lo que es este gobierno. Por tanto, no es progresista, es separatista, es nacionalista, es sectario, es identitarista, pero no es progresista. Y eso es una de las cosas que nosotros rompimos en Cataluña. Porque nosotros lo que hicimos es decir, es imposible ser de izquierdas y ser nacionalista. Es que es incompatible. Es incompatible. O sea, no hay nada que justifique más los privilegios heredados, además muchos basados en mitos inexistentes, que un nacionalista. Por tanto, no son progresistas. A ver, han hecho un daño enorme. Nunca ningún gobierno de España había hecho tanto daño en la época democrática, nunca. Por tanto, hay muchas cosas que recuperar, muchas cosas que deshacer de lo que ellos han hecho. Pero yo también quiero decir que es que antes de que viniera Sánchez, aquí no se cumplían las sentencias. Aquí tampoco te podías posicionar. Aquí TV3 te insultaba. O sea, es decir, hay que ir más allá que solo deshacer lo que ha hecho Sánchez. Y yo creo que aquí el constitucionalismo tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar y se debe escuchar al constitucionalismo que ha sufrido en primera persona y en sus carnes al nacionalismo en territorios como Cataluña. Y yo creo que aquí vosotros pues sois una perfecta prueba de ello, porque a nosotros no nos tienen que contar, uy, no, es que en las universidades de Cataluña, no, es que nosotros lo hemos visto. Es que en las calles, en las reuniones de padres, es que nosotros lo hemos visto esto. En los edificios. Yo creo que también hay mucha gente incluso, oye, que hay que entender lo que tiene ganas como de pasar página. Uy, no me hables de Cataluña, del separatismo, qué pesadilla, tal. Pero es que realmente la infección sigue avanzando. Y a mí lo que me da miedo de verdad es cuando llegue un momento en España que se unan reivindicaciones o desafíos separatistas en Cataluña, Navarra y el País Vasco. Si eso se da a la vez, ríete tú de lo que pasamos en el 2017 en Cataluña. Y eso hay que prevenirlo, y eso hay que trabajar, y eso hay que hacer mucha pedagogía, y hay que apoyarse entre los partidos y las personas constitucionalistas. No puede ser que los mayores ataques que hemos recibido sean de otras personas constitucionalistas porque estén pensando en temas de partido o en cómo se reparten los escaños. No puede ser. Por tanto, más nos vale que la gente que le toque la responsabilidad de gobernar pues se ponga de acuerdo en lo importante y sobre todo haga lo que no se ha hecho nunca en 40 años. No solo deshacer lo de Sánchez, que con eso ya tienen faena para 25 años, pero
que tienen que ir mucho más allá y los constitucionalistas en Cataluña lo sabemos. Bueno, pues hace unos meses, más bien, se publicó en El Mundo un reportaje en el que detallaste a qué situaciones te tuviste que enfrentar, incluidas amenazas y agresiones, durante tu paso por la política catalana, teniendo incluso que mentir a tu familia para que no se preocupasen, para que, bueno, al final nosotros lo hemos vivido, que llegamos a casa después de ir a una carrera en la Universidad Autónoma, tenemos a la familia preocupada porque, jolín, Claro. es un tema bastante grave. ¿Cuál es el precio de defender España en Cataluña y por qué seguir adelante con ello a pesar de todo lo que ello conlleva? Yo estoy segura de que me vais a entender porque seguro que todos vosotros a vuestros padres no les habéis contado las cosas que os han pasado. O las cosas que habéis recibido por WhatsApp, o si os han dicho algo en la calle, o si algún amigo os ha dejado de hablar, o intentos de agresiones, os han pinchado la rueda de la moto. Yo estoy convencida de que muchas cosas no las habéis contado para no preocupar, ¿no? A mí me pasaba un poco igual. Mis padres son muy mayores. Mi padre tiene 86 años y mi madre 79. Y claro, yo cómo les voy a contar todo lo que nos pasaba. Vamos, ni de broma, me llamaban por la noche, a lo mejor ese día pues nos habían tirado lejía o yo qué sé, habían hecho cualquier cosa. Y yo, ¿qué tal el día? Yo, bien, mamá, no te preocupes. Ay, pero he visto en la tele. Ah, no te creas lo que sale, no te creas todo lo que sale en la tele, tal. Eso es insostenible. ¿Y qué pasa? Que eso que es natural, yo creo que en el resto de España también, como que se minimiza el problema, ¿no? O incluso la gente que no está muy involucrada, que a lo mejor son constitucionalistas o no, pero que no están significadas políticamente, pues digo, a mí no me pasa nada, ¿no? Yo no he tenido ningún problema. Yo no conozco a nadie constitucionalista en Cataluña que claramente haya defendido el constitucionalismo en la universidad, en una reunión de padres, en una reunión de vecinos porque han puesto una estelada, no sé qué, y no haya tenido ningún problema. No conozco a nadie. Conozco a gente que no ha tenido ningún problema si no ha hecho ninguna de esas cosas. Entonces sí, entonces no te pasa nada, claro. Incluso también te puede pasar, porque en los momentos peores, incluso los que no ponían la estelada les picaban, oye, escolta, que vist que tu no tens penjada l'estelada, que et donarem una, que en tenim aquí. No, o no. Sí, eso ha pasado, ¿no? Sobre todo en la zona del interior de Cataluña, evidentemente no fue lo mismo, ¿no? Eso conozco yo casos concretos, vamos. Por tanto, el precio es alto, pero la recompensa es más alta todavía. La recompensa de saber que estás haciendo lo correcto, de saber que estás luchando por un país mejor para tus hijos, es alta. Lo que pasa que, como os decía, muchas veces lo que ves es que los ataques te vienen por personas que supuestamente son constitucionalistas. Yo no sé si habéis escuchado alguna vez, no es que Arrimadas no se presentó a la investidura cuando ganó, no sé si lo habéis escuchado. Sí, ¿Tú sabes? Veces. Sí, pues tú sabes que a mí eso ningún independentista me lo ha dicho nunca, porque es una estupidez, porque no te puedes presentar a una investidura si los independentistas han sacado mayoría. ¿Y ya se ha presentado la investidura? No. ¿Se presentó Artur Mas cuando ganó las 2 veces en las elecciones que luego se formó el tripartito? Sí. No. Artur Mas se presentó cuando la CUP, ¿os acordáis que no le votó y tal? Pero porque no había nadie que tenía mayoría. Artur Mas no se presentó a la investidura las 2 veces que ganó las elecciones, pero se juntaron los 3 para hacer un tripartito. Y ya no se ha presentado. Esos son ataques entre partidos constitucionalistas. Y yo digo que, de verdad, da igual en qué partido constitucionalista esté cada uno, en qué partido, pero que tengamos en cuenta que muchas veces los ataques que hemos hecho a los que nos hemos partido la cara son entre partidos constitucionalistas. O lo de, es que se ha ido al Congreso de los Diputados. Es que hay que defender a Cataluña del nacionalismo desde el Congreso de los Diputados. Y se puede ser desde el gobierno, mejor todavía. Esos son ataques entre constitucionalistas. Vosotros que sois el futuro de esto, os pido que no lo hagáis. Que no os compréis esos bulos. No, es que la investidura, es que no te puedes presentar una investidura si hay una mayoría alternativa. Te puedes presentar si no hay nadie que tenga mayoría, pero si los partidos independentistas tienen mayoría no te puedes presentar. Aparte de que imagínate tú, vamos, como si hubiera cambiado eso o algo. Un día que haces una investidura. Pero os pido que reflexionéis un poquito en esto, ¿no? O sea, al final, esto es mucho más importante que un partido político. Es verdad que, oye, yo he estado en uno, solo he estado en uno y lo defiendo y además creo que lo que hemos conseguido no lo ha conseguido nadie, etcétera, etcétera. Pero oye, que aquí una persona que está en un partido constitucionalista en un pueblo dándose la cara, partiéndose la cara, es que tiene todo mi respeto. Todo mi respeto.
porque sé lo que es y sé lo que sufre. Entonces, si en lo principal nos ponemos de acuerdo, si sabemos perfectamente las cosas que hay que cambiar en España y tal, pues esto se puede solventar, pero hay que hacerlo. Bueno, lo que está claro es que viendo toda esta gente joven aquí, es que, bueno, el futuro al final nos estamos despertando y que pronto, ojalá que sea pronto, que cambien las cosas y que por mucho que suframos amenazas en las universidades y que por mucho que salgas a la calle, vayas a una discoteca, que muchos nos ha pasado, te insulten, por que te reconozcan que el precio de defender España en Cataluña no es algo fácil, pero bueno, que vamos a seguir adelante con ello. Vale la pena, os lo garantizo, y además os va a hacer crecer como personas y os va a preparar para las cosas de la vida. La vida a veces no es fácil. Vienen problemas imprevistos a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de salud. Y una persona que tan joven se compromete con una causa que es difícil, sabiendo que no va a estar en mayoría en los próximos años, y que además aguanta los insultos y defiende lo suyo, incluso gente que pues es constitucionalista y que vive en familias independentistas, es que eso tiene un mérito, es que eso os hace crecer tanto para el futuro, que de verdad que yo os animo a seguir, porque cuando pase el tiempo y esto se solucione, porque yo creo que algún día se cambiarán las cosas necesarias para que esto se solucione, vosotros podéis decir siempre que habéis estado pues en el lado correcto de la historia y que habéis sido esa semillita de libertad que en los momentos más difíciles vosotros dais la cara. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a alguna pregunta un poco más entretenida. ¿Cuál es la mejor anécdota que te llevas de tu trayectoria como diputada? Que supongo que no ha sido corta, pero... Es que hay un montón. Hay buenas y malas, ¿eh? Hay buenas y malas. No sé. Es que tenemos tantas. Mira ahí a Andrea porque digo, joder. Pues no sé, en Cataluña inverosímiles. O sea, yo tenía un vecino, el vecino puerta con puerta, que era súper independentista, un señor mayor. Yo vivía de alquiler en Travesera de las Corts y vivíamos en un séptimo. Pues el señor era tan independentista que era capaz de bajarse y subirse por la escalera con tal de no meterse conmigo en el ascensor. Y te juro que era un jubilado, o sea, un señor... Lo mismo le alargué la vida, lo mismo subir y bajar la escalera le hizo vivir más años. Y siempre que salía del ascensor, silbaba, hacía... Y yo lo escuchaba de mi casa y decía, es que el procés es que está haciendo mucho daño. O sea, de verdad. Cosas así, ¡buah! O la anécdota de la etapa en la que Cataluña pues estaba dividida claramente en dos, yo creo que ahora también un poco, pero estaba todo como muy efervescente, ¿no? Entonces yo iba andando por la calle y era, Arrimadas, me encanta, por favor, gracias, filla de puta, fuera de Cataluña. Y era como una esquizofrenia porque ibas avanzando y yo, no sé qué. Eso nos sirvió para que nunca se nos subieran los éxitos y tampoco nos viniéramos abajo con los insultos, porque estaba siempre muy compensado, ¿no? O en el AVE, yo iba mucho a Madrid, ¿no? A Madrid y Barcelona, y entonces en un vagón del AVE era igual, o sea, tú entrabas en el vagón y la gente a lo mejor estaba sentada y tú entrabas, ¿no? Entonces tú ibas viendo que te iban reconociendo y era igual, era... Y el otro... Y era como, estamos en una sociedad loca. Era amor loco o odio visceral, ¿no? Y bueno, es que tenemos de anécdotas, yo qué sé, muchísimas. Pero buenas y malas, ¿eh? Y gente que te da un cariño súper especial. Bueno, es que cosas que te ponen los pelos de punta. O sea, gente a lo mejor que nos ha dicho, mira, mi madre está muy malita con cáncer en la cama y no sé qué, pero me ha pedido que antes, que antes de que tal, que la llames. Bueno, cosas así que tú dices, madre mía. O sea, cosas muy, muy, muy sentimentales y que son preciosas y que no se olvidan nunca, ¿no? Y nada, en general ha sido duro, muchos momentos duros, pero ha valido la pena y no me arrepiento ni un solo momento de haberme metido en política, y menos aquí en Cataluña para defender España, para defender Cataluña y para luchar contra el nacionalismo. Bueno, estaros tranquilos porque que sepáis que antes hemos dado un paseo por Passeig la Gracia y nadie la ha insultado, así que por lo menos... No, que va, y muchísima gente nos da las gracias y lo reconoce. O sea, en general hay mucha más gente que nos da las gracias, no lo reconoce, que gente que nos insulta, pero sí que los momentos era del procés. Es verdad que los independentistas sí que estaban como más subidos, ¿no? Se creían como con más derecho a insultar, ¿no? Muchas veces las muestras de cariño eran en silencio, eran así, yo te he votado y tal. Y los insultos pues eran con más
gritos, pero es verdad que cuantitativamente, sin duda alguna, muchísima más gente me ha agradecido las cosas que gente que me ha insultado, ¿no? Muchísima más, vamos, infinitamente más. Y bueno, yo quería hacer otra pregunta que no estaba en la planificación, pero es que necesito soltarla. ¿Qué, algún político del Congreso, bueno, ya sea del Congreso o del Parlamento con el que te lleves muy bien, que sea de otro partido, pero que nos sorprenda? Que digas, Yo me llevo muy bien con mucha gente. Eso hay que entender, o sea, hay que saber superar el tema de los partidos, ¿no? Tú tienes que ver la persona. Al final luego gente de tu propio partido te puede caer peor que gente de otros partidos, ¿no? Como a veces se ve. Pero sí, yo me llevo muy bien con gente que ha estado en política, gente que ya no está, gente que... Muchísimo. O sea, yo me llevo una relación muy buena, muy buena. Con gente incluso, vamos, de algún partido nacionalista también. Yo me llevo muy bien, vamos, con uno que va a ser candidato ahora por un partido, no sé si sacarán. Me llevo muy bien con el candidato del PDeCAT, con Roger. Ese es muy amigo mío. con Rufiano también, ¿no? Rufián tampoco mal, pero bueno, tampoco somos amigos. Con Roger sí que tenemos amistad. ¿Y con Iceta? Con Iceta es una persona agradable al trato. Es verdad que no somos amigos ni nada, pero es una persona con la que he hablado muchísimo. También piensa que Iceta estaba en el Parlamento cuando fue el golpe de Estado. Con Xavi García Albiol también me llevo bien. O sea, con gente que vivimos el procés ahí, pues me llevo bastante bien. ¿Santiago Abascal? Tengo buena relación personal también con Santi. A Santi lo conozco yo desde antes de la política. No son amigos, ninguno de los que he dicho, pero la relación es cordial, y con Feijóo y con Cuca Gamarra y con Pablo Casado y gente de otros partidos. Bueno, pues si os parece bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar. Bueno, vamos a empezar por ahí al final. Ignacio. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Para mí todo un placer conocerte y poder escucharte desde la cámara. Yo te quería preguntar porque, bueno, tú estabas antes en una empresa privada, luego has dado el salto a la política, has contado por qué te llamo Albert Rivera, pero muchas veces lo que observo es que la gente que se mete en política, como se expone a que le den palos de todos los colores, tanto políticos por supuesto como personales, luego está muy mal visto que la gente que ha pasado por la política puede tenerlo chungo en el sector privado. Pues no sé, yo un poco quería preguntar si a lo mejor hay gente a la que le suma, hay gente a la que le resta ese paso por la política, ¿no? Le sube, le ensalza o le quema la imagen. Pues un poco, no sé qué experiencia a lo mejor estás teniendo tú y qué podemos hacer para cambiar eso. Primero, por los que estamos aquí, que muchos seguramente ocuparán cargos públicos en algún momento, que luego puedan ganarse bien la vida en el sector privado, o también para atraer a gente buena de la empresa que quiera dar el paso a la política. Pues a ver, yo creo que es clave el haber trabajado antes fuera de la política. Yo creo que lo que está un poco mal visto en el sector privado es los que están desde los 18 años en un partido político y nunca han trabajado fuera. Eso sí que está mal visto porque es que se les nota además. Se les nota que le falta los tiros dados que te da el trabajar en el sector privado o tener una profesión, oye, que puede ser servidor público, ¿no? En mi caso es que yo me he pasado prácticamente el mismo tiempo en el sector privado que siendo cargo público. Entonces, a mí, por lo que veo hasta ahora, no me ha penalizado mucho. Me apetece pasarme un par de meses de relax, creo que después de casi 10 años en política me lo he ganado, y luego pues me apetece incorporarme al sector privado. Si alguno de vosotros pensáis meteros en política o desarrollar vuestra carrera en política, yo os puedo decir que lo mejor que podéis hacer para ser un buen político es tener profesión fuera de la política. Os va a dar mucha más libertad porque vais a estar en política mientras estéis convencidos de lo que defendéis, porque si no os podéis ganar la vida fuera, y os va a dar una serie de enseñanzas que es importante tener desde dentro. Es decir, en la política se aprende mucho también, pero hay que venir con un poquito de aprendizaje de lo que es la vida, saber lo que es hacer una entrevista de trabajo, saber lo que es estar en una empresa, saber lo que es hacer una entrevista, saber lo que es pagar una nómina para aquellos que seáis autónomos. Por tanto, lo mejor que podéis hacer para ser buenos políticos es tener profesión fuera de la política. Y ya te digo, es verdad que hay gente que, hombre, si has estado en gobierno y has tenido muchos contactos y tal, pues a lo mejor, aunque no seas muy espabilado, pues al final alguno te enchufa.
Es normal. Pero si tienes profesión fuera de la política y tal, pues luego no es tan difícil. Ya es un poco elegir. Yo en mi caso, por ejemplo, pues es que me he pasado 10 años muy dedicada a la política, una dedicación brutal, y ahora lo que me apetece es bajar un poquito el ritmo, de dedicarme a mis hijos, que tengo 2 hijos muy pequeñitos de 1 año y 3 años, y hombre, pues no tener un trabajo tan exigente, ¿no? Pero yo creo que si tú tienes profesión fuera, estás unos años, luego el mercado, si tú vales y tienes profesión, formación, etcétera, pues no tiene por qué penalizar. Pero lo que dices es muy interesante, porque al final, entre la mala imagen que tienen los políticos y lo que se puede llegar a sufrir y tal, pues a lo mejor mucha gente buena no se acaba de meter. También te digo una cosa, eso de hablar de los políticos es demasiado amplio, ¿vale? Un político constitucionalista en Cataluña está señalado y sufre seguro, ¿vale? Un político de primera línea política, es decir, de los que todos vosotros podéis conocer, un portavoz o un presidente de un partido, eso es muy duro, porque estás muy expuesto, porque tienes mucha dedicación y tal. Pero si luego eres el diputado número 60 de un gran partido, bueno, tampoco vives tan mal, o sea, vives muy bien. O sea, ese término de los políticos es demasiado amplio, ¿vale? Hay políticos que viven muy bien sin hacer nada, y hay otros que sufren realmente muchísimo acoso, o gente que tiene muchísimo trabajo. O sea, es un poco, hay que empezar a ponerle un poquito de apellido. Político, pero ¿qué político? ¿Sabes? O sea, no todo es lo mismo. Hay concejales, por ejemplo, de pueblo que no cobran nada y que están luchando por su pueblo, que saben dónde viven, que le dicen, oye la acera, oye el alumbrado, oye tú no has hecho esto. Y a lo mejor los tíos ni cobran nada, o cobran, no sé, 200 euros, ¿no?, de asistencia a pleno. Pero luego hay diputados o senadores de grupos grandes que tienen no sé cuántos asesores y no sé qué, pues que no hacen nada y viven como Dios. O sea, que hablemos claro también, ¿no? En fin. ¿Más preguntas por aquí? Bueno, vamos a empezar por allí al final. Iván. Bueno, Inés, un placer, la verdad, escucharte. Has sacado un tema que es, creo que, importante y primordial en cuanto yo entiendo la política de los futuros años, que es la ley electoral. Creo que es importante que metamos en la cabeza ese debate, sobre todo a la gente joven, y que lo lleve, pues, ¿no?, las futuras personas, los futuros jóvenes que puedan influenciar en la política. Bueno, aquí hay una gran causa que me está diciendo que estaba de acuerdo, ¿no? Curioso, ¿no? Porque el Partido Popular siempre se ha negado a ello. Muy bien, pero me gusta. Ojalá salga Dueño algún día ser presidente del Partido Popular y cambie la ley electoral para que pues, un voto valga igual en toda España, porque creo, sinceramente, que están sobre representados los partidos separatistas. Y eso lleva a lo que acabas de comentar, ¿no?, que un partido con el 0,8% del voto de toda España, que parece que es mínimo, con 200.000 votos, tenga la llave de gobierno. O sea, lleven las riendas del Estado. 19.000 votos, 0,08% de los votos. Sí, bueno, entonces, yo que soy de Vox, tiene un mensaje que quizá creo que a nivel, pues no sé, de la ventana de Overton no está tan preparada la sociedad, ¿no?, que es la de prohibir y legalizar los partidos separatistas, ¿no? O sea, no puedo estar de acuerdo, pero ya la gente, en su mayoría, no sé si lo acaba de captar, el mensaje de voy a legalizar, me parece algo raro, ¿no? Pero sí que creo que la gente entendería mejor, por ejemplo, no sé, algún tipo de normativa como que solamente se presentaran, que para poderse presentar a las elecciones generales tuvieran que presentarse en todas las circunscripciones, ¿no? Un tema algo así para que esos partidos separatistas que están sobrerepresentados dejen de estar sobrerepresentados y dejen de tener la llave de gobierno o dejen de tener las riendas de esa nación que quieren destruir. No sé, Inés, que no podías comentar, ¿qué idea tendrías para solucionar esto en cuanto a un mensaje que a día de hoy, o sea, sin esperar muchísimos años, vamos a ir introduciendo? Porque creo que la mayoría de la sociedad española está de acuerdo. Sí, no, yo creo, vamos, tú haces una consulta, que yo no soy asamblearia ni somos Suiza para hacer referéndum todos los días, porque además eso es que no tiene sentido. Pero yo creo que si tú haces un estudio de opinión y le preguntas a los españoles, ¿está usted de acuerdo en cambiar la ley electoral para que sea más representativo lo que hay en el Congreso que lo que votan los españoles? Pues estoy convencidísima de que, salvo los de Bildu y salvo los partidos separatistas, pues la mayoría de la gente te dirá que sí. Es verdad que luego aquí hay un tema, el tema del voto de las zonas menos pobladas y tal, ¿vale? Pero es que hay muchos mecanismos para poder combinar estas dos cosas. Lo que hay que garantizar es que los partidos separatistas que tienen pocos votos no tengan sobrerepresentación parlamentaria. Y luego, a partir de ahí, podemos debatir sobre diferentes modelos, si es doble urna, si es circunscripción única con un plus de diputados. Yo
yo tengo mi modelo, pero lo importante no es que gane un modelo, sino que nos vayamos a lo importante y lo útil en lo que estamos a estar todos de acuerdo. Bildu no puede tener 270.000 votos y tener 5 escaños, y un partido constitucionalista nacional como Ciudadanos 1.600.000 votos y 10 escaños. Ya está. O sea, es que eso no es discutible. Hombre, es discutible, claro. Los de Bildu estarán encantados, o los que no quieran que esté Ciudadanos también. Porque uno de los problemas que tienen los partidos nacionales, que no son ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, es precisamente eso. Que a partir de ser el tercero ya te vas, ya empiezas a perder escaños en todas las provincias y tienes un montón de votos, pero no tienes unos escaños acordes a tu apoyo social, ¿no? Yo no lo veo tan complicado. Es que esto es comprometerse. ¿Qué pasa? Es verdad que los partidos tradicionales no han querido. ¿Por qué? Porque es verdad que al bipartidismo les da un plus de representatividad. Pero yo creo que llegados a este punto y viendo lo que ha pasado, yo creo que merece la pena un esfuerzo. Ya te digo, hay otros sistemas en los que se les da pluses luego de escaños. Que si es que si lo que les interesa a ellos es eso, pues que defiendan ese modelo. Pero bloquear cualquier reforma de la ley electoral porque algunos piensan que les va a perjudicar a ellos, a mí me parece que es un error. De todas formas, ya te digo, como vuelva a pasar algo como lo de Cataluña, o como se dé el caso que os estoy diciendo de que se pongan a la vez País Vasco con el gobierno nacionalista de Navarra y el gobierno nacionalista de Cataluña hacer algo a la vez, ojito que a lo mejor alguno se lo piensa, ¿no? Pero yo es lo primero que haría. Primero porque es muy fácil, no cuesta un duro. No es decir, vamos a cambiar todo el sector industrial español y lo vamos a... Eso, vale, eso se puede hacer, pero tarda tiempo y mucho dinero. La ley electoral es un procedimiento legislativo no especialmente gravoso, se cambia y ya está. Porque los problemas de España, muchos vienen de ahí. Es decir, es evidente que la ley electoral favorece al separatismo, ¿no? Y es evidente el problema del separatismo en los territorios donde hay separatismo y tal. Pero hay una segunda derivada que la gente no piensa. Es decir, nosotros no tenemos una ley educativa en España porque el separatismo la bloquea y porque los partidos no quieren cabrear al separatismo porque luego les tienen que pasar sus investiduras y sus presupuestos. El que no haya una reforma de las pensiones, por ejemplo, que nos estamos arruinando, y que eso es un tema que yo creo que vosotros como asociación juvenil también tenéis que tocar, ¿no? La falta de reformas para las próximas generaciones es un engaño. Sin reformar el sistema de las pensiones, subir las pensiones un 8%, cuando el salario de los jóvenes en los últimos años en los que las pensiones han subido un 30%, el salario de los jóvenes ha subido un 3%, ¿vale? Ese tipo de cosas no se tocan porque al final los dos grandes partidos tradicionalmente siempre han pensado en apoyarse en los partidos nacionalistas. Pero yo creo que tendríamos que hacer acuerdos de Estado y decir, oye, reformas en la educación, reformas en las pensiones, reforma en la administración pública, no sé qué, y luego que cada uno defienda sus cosas, sus modelos y sus cuestiones. Pero no podemos dar por hecho que en España no haya una ley educativa común. Es que no lo podemos dar por hecho. Es que se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué pasa? Que aquí las leyes educativas las acaba votando favorablemente el nacionalismo. O no las tocamos porque si no el nacionalismo se me cabrea. Y eso es una desgracia. Yo lo que os quiero trasladar es que no es tan difícil solventar el problema del nacionalismo en España. España, como Estado, tiene mecanismos para luchar contra el nacionalismo. Lo que necesitamos es un gobierno dispuesto a utilizar los mecanismos del Estado para cambiar la situación. Lo que pasó en el 2017 es que se demostró que el Estado funcionaba. ¿El Estado qué es? La justicia, la ley, la policía, el orden. El Estado funcionó. Lo que no se ha hecho bien tradicionalmente es, y lo estamos viendo sobre todo en estos últimos años, es evidente, el gobierno. O sea, el Estado funciona. Se juzga a los golpistas con un procedimiento que nadie le ha podido poner un pero en todas las garantías procesales, en todo. Y llega Sánchez y los indulta. No ha fallado el Estado, ha fallado el gobierno. Y evidentemente se deberían haber hecho otras muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que os quiero decir es que se puede solventar esto. No estáis condenados a vivir en una Cataluña nacionalista siempre. No estáis condenados. No estáis condenados a tener que iros de aquí porque llega un momento que es insoportable. Es que no estáis condenados a eso.
pero hay que cambiar cosas y hay que hacer las cosas que no se han hecho en 40 años. Y la ley electoral, para mí, es el primer punto que os he dicho. No es que con eso solo ya se solvente todo, pero que es imprescindible. Eso es imprescindible. ¿Cómo puede ser que en el debate electoral esté Bildu y esté Esquerra y esté el PNV allí como si fueran los dueños de España? No, la CUP no estaba ayer. La CUP estaba en el de aquí. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Cómo no va a haber falta de patriotismo y de amor por España y de vinculación con España si tú pones la tele en un debate electoral y los que mayor representación tienen, los que marcan aquí todo y los que parten el bacalao son gente que se quieren ir de España? Pues que poco nos pasa. Es que poco nos pasa. Bildu, hablando de los pueblos y de los derechos. Bildu, que está dirigido por decenas de terroristas condenados. Es que claro que se puede hablar de que un partido dirigido por condenados no pueda ser un partido democrático y un partido y que si tú estás condenado por terrorismo no te puedas presentar a unas elecciones. Pues claro que hay que cambiar la ley electoral también en eso. Un prófugo de la justicia como Puigdemont. Por cierto, eso se podría haber hecho ya, porque Puigdemont lleva prófugo ya desde el año 2017, que se metió en un maletero. Por cierto, mucho más valentía tenéis vosotros que el que se mete en un maletero y deja tirado a los suyos diciendo sí, de mans veiem aquí y se va a Bruselas, ¿sabes? O a Waterloo. O sea que se pueden hacer cosas, hombre. Lo que pasa es que hay que gobernar España. Y vuelvo al principio. ¿Tenemos que estar los constitucionalistas catalanes en el Congreso? Pues tanto, y tanto que sí. Tenemos que estar, ¿tienen que estar en el gobierno los constitucionalistas catalanes? Pues claro que sí. ¿Por qué se critica eso? ¿Por qué se critica que los constitucionalistas catalanes estemos en el Congreso dando la cara y cantándole las 40 al de Bildu y al de Esquerra? No critiquéis eso, de verdad, aceptarlo. Es muy bueno que haya constitucionalistas catalanes en el Congreso y eso no es abandonar Cataluña, eso es defender Cataluña. Fijaos que a los separatistas nunca les dicen que abandonan Cataluña cuando se van al Congreso. ¿Habéis escuchado a alguien decirle a Rufián que ha abandonado Cataluña por irse al Congreso? ¿O a la Laura Borràs o al otro? Porque ellos tienen muy claro que ahora en el Congreso es donde se sacan ellos las cosas. Pues nosotros tenemos que tener claro que en el Parlamento hay que defender el fuerte, que están allí nuestros compañeros, y en el Congreso también. En el Congreso hay que estar los constitucionalistas catalanes, dando la cara. Y cuando se hable de Cataluña, que saque un constitucionalista catalán. Igual que ellos salen los separatas a hablar de Cataluña, salgamos los constitucionalistas catalanes a hablar de Cataluña. Porque si no, lo que parece es, si se manda siempre a gente así desconocida y tal, lo que parece es que cuando se habla de Cataluña sale Rufián, sale no sé qué, la gente conocida, y para hablar de Cataluña pues sale alguien que es de otro sitio, que no pasa nada, que se puede hablar de Cataluña desde cualquiera, pero como parece como que los catalanes son ellos. No, un debate de Cataluña, lo mejor para mí es que salga, lo mejor, pues que salgan los separatas y que salga un constitucionalista catalán. Por eso no critiquéis, de verdad, el que la gente se presente al Congreso a defender a Cataluña, al separatismo, si es un sitio donde hay que estar. Y si te vas al Parlamento Europeo, como está, no sé, mi compañero Jordi Cañas, ahí tiene que haber un constitucionalista catalán cuando saquen el tema del nacionalismo y de Cataluña. Para que cuando ellos digan, es que no nos dejaron votar las porras, salgamos nosotros a decir, estos violan los derechos, estos no dan libertad a las universidades. Es imprescindible. Eso es un típico ataque entre partidos constitucionalistas. No, es que se han ido de Cataluña, se han ido al Congreso. Estamos en el Congreso defendiendo Cataluña. Donde está el meollo de la cuestión ahora, por cierto. Porque aquí, como ya lo han hecho todo, como ya aquí ya lo tienen todo copado, aquí hay que estar también en Cataluña en el Parlamento, por supuesto. Y con gente buena y con gente comprometida. Pero en el Congreso también, y en el Parlamento Europeo, y en los ayuntamientos. No hay que ceder ni un palmo. No se puede ceder ni un palmo cuando se defiende la libertad, ni un palmo. Por ahí había alguna pregunta, Diego. Bueno, gracias Inés por venir. Para mí es un honor que estés aquí con todos nosotros. Tanto Sacabat, tengo representación de Libertad Sin Ira, pero como Sacabat y Resistencia al Norte, somos asociaciones que estamos en las universidades luchando contra la imposición de la izquierda y ese totalitarismo que hay en las aulas hoy en día. Siento que los tres estamos creciendo en un entorno contrario y con un enemigo muy fuerte al que combatir, siendo nosotros un poco más débiles, ¿no? Siento que fue el caso de Ciudadanos cuando empezó
y quería saber como un consejo o qué crees tú que hay que hacer para seguir creciendo y para seguir motivados, pues, ¿no? Porque es lo que más nos importa. Yo creo que la clave de Ciudadanos es que creció con gente muy comprometida y que se apoyaba en muchos aspectos. Es decir, cuando a uno le pintaban un comercio, pues se iba a ayudar, cuando uno tenía el hijo señalado a la universidad, pues se iba a ayudar. Es decir, se hizo una especie como de comunidad no solo vinculada estrictamente a la defensa de un posicionamiento político, sino se hizo como una organización de apoyo en muchos sentidos. Por eso yo creo que Sakabat, que es transversal y que tiene a gente de diferentes partidos, yo creo que la clave vuestra es que os vayáis tejiendo una relación que vaya más allá de lo que es la defensa concreta de una idea política, sino que estéis, oye, si hay una injusticia aquí, pues que os apoyéis, si alguien destaca o sea, que hagáis comunidad, que hagáis como una especie de hermandad. Si alguien destaca profesionalmente, pues que le apoyéis. Eso va a ayudar a que la organización pues siga adelante, ¿no? Que tengáis una vinculación un poquito más como de hermandad y que os apoyéis. Y que además cuando uno está... En esto se pasan picos, o sea, esto no es lineal, ni es estable. Una persona por circunstancias personales pues puede estar más involucrada, menos, pero que cuando uno esté menos involucrado pues que se le apoye, cuando uno está más pues que tenga fuerza para tirar del carro, que los que están arriba, los líderes, se le apoye mucho porque sufren más desgaste, porque se les conoce más, porque tiene que enfrentarse más a determinadas cuestiones. Yo creo que esa puede ser una clave para que la organización siga funcionando. Y luego que no tengáis miedo ni complejos a participar con gente también de fuera de España, o sea, de fuera de Cataluña y de fuera de España, es decir, tejer relaciones con otras organizaciones que sean similares en otras universidades, en otras comunidades autónomas o incluso en otros países. Eso os puede dar mucha fuerza y os puede dar también, os puede animar, ¿no? Que organicéis cosas como esta, es decir, que la gente vea que pertenecer a vuestra organización aporta. A lo mejor podéis organizar una charla que no tenga nada que ver con el tema nacionalista, a lo mejor podéis organizar charlas sobre, no sé, sobre arte, sobre historia, sobre cine, sobre empresa. A lo mejor alguien de vosotros que monta una empresa, una startup y tiene éxito, pues puede dar una charla sobre el sector de la startup o algo así. O sea, que tengáis un poco de conexión más allá de la que es estrictamente defender el postulado y el ideario de Sakabat o de tu entidad, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos en la Complutense de Madrid y la verdad es que tenemos una alianza muy estrecha entre todos. Es que a mí me parece que eso es fundamental. Aquí en Cataluña tenemos la sensación como que, bueno, no, como esto es Cataluña, si viene alguien entonces van a decir que no somos catalanes y tal. Todo lo que es sumar, en general, para mí es mejor y os da mucha más fortaleza. Y al final, si los problemas son también parecidos, en el fondo es una entidad en un territorio hostil defendiendo la libertad. Entonces hay mucha conexión entre una entidad que está defendiéndose del identitarismo de la izquierda que una entidad que está defendiéndose del identitarismo del nacionalismo en Cataluña. Hay muchas similitudes y os podéis ayudar un montón. Luis, por aquí. Sí. Hola Inés, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues yo en primer lugar te quería agradecer sobre todo tu trabajo en el Parlamento Muchas de gracias. Cataluña y bueno, y también en el Parlamento de España y en el Congreso de Diputados por habernos representado, ¿no?, a todos los que somos catalanes y defendemos la unidad de España, ¿no? Y también te quería felicitar por tu hijo. Por los dos. Por los dos. Porque también conocíamos esta semana pues, lo de Ayuso, que es una pena, y la verdad es que la vida yo creo que es un regalo. Y bueno, entonces, yo normalmente hago preguntas incómodas. Entonces, no te preocupes que venimos, ensayados de tantos años. Tú pregunta lo que quieras. Esta no sé si te la han hecho alguna vez, ¿vale? Pero tú en el 2019, o te puedo hablar de tú, ¿no? Hombre, por favor, por supuesto. En el 2019 acudiste a una reunión a la que acuden las personas más influyentes del mundo, que es el Foro Bilderberg, junto con Ana Patricia Botín y junto con Pablo Casado. Es una reunión así un poco hermética porque no se desvela mucha cosa, se saben cuáles son los temas que se van a tratar, pero no se sabe
realmente de qué se habla en concreto. ¿Tú nos podrías decir, yo sé que tú eres una persona súper honesta y súper buena, ¿vale? Entonces, ¿tú nos podrías decir qué consignas se dieron para España? Es que hay un mito ahí en lo del Bilderberg, de verdad. O sea, si os imagináis que ya hay un gobierno en la sombra dirigiendo las cosas que pasan en el mundo, yo que estaba ahí te digo que no. O sea, es que es mentira. Además, que si fuera eso, a mí no me invitarían. ¿Sabes lo que te digo? O sea, la muestra de que no es eso es que me invitaron a mí. O sea, vamos a ver. Hay mucho mito sobre eso. Es una reunión con gente muy relevante. Yo me sentí muy, muy honrada de ir y de estar invitada. Pero de verdad, o sea, no es el gobierno en la sombra del mundo que salimos de allí todos con unas instrucciones para España. Es que no es verdad. Es verdad que tiene unos requisitos de confidencialidad de las cosas que se hablan y tal, pero de verdad, quitaos de la cabeza que es ese mito de la gente poderosa dirigiendo el mundo desde ahí. Yo no sé si hay otros ámbitos en los que se dirige el mundo en una sala, pero te garantizo que eso no. Eso es un foro con gente muy relevante, gente muy potente, con temas y debates muy interesantes, pero no es un gobierno en la sombra que ahí salimos, ¿no? En España tienen que hacer esto. ¿De España se habló? Se habló de España, pero no con instrucciones para que nadie las tuviera que hacer. O sea, de verdad, os digo, yo también tenía la idea. A mí cuando me invitaron al Bilderberg, digo, pero ¿a mí? Pues si eso es súper importante, ¿no? Y no es, o sea, no salimos de ahí con un programa para gobernar el mundo. No, de verdad, un anillo para gobernarnos a todos, ¿no? Una reunión para gobernarnos a todos, ¿no? Yo lo siento, porque tiene, o sea, tiene, ¿no? El mito es chulo, pero no. De verdad que no. Juan. Ay, espera, un segundo que había levantado la mano. Lo había levantado yo antes. Bueno, la tenía vamos a ir debajo. No te preocupes que no te vas a quedar sin pregunta, de verdad, no te preocupes. Me lo habías dicho después de mí. No, he dicho que después. No te preocupes, que te vas a quedar con... O sea, vas a poder preguntarle a rimadas lo que tú quieras, no te preocupes. Vale, perdona. Dan. Sí, sí. Bueno, Inés, en primer lugar, muchas gracias por el coloquio. Me ha gustado mucho. Yo soy Indica, vengo desde Bilbao, en representación de Resistencia del Norte. Bueno, pues como os podéis imaginar, empatizamos muchísimo con vosotros, porque sabemos que el precio por defender a España es muy caro en algunas partes de nuestro país. Sabemos qué es lo que se siente cuando te estigmatizan por ejemplo, llevar la bandera, o sea, por llevar la camiseta de la selección el día que juega España, por ejemplo. Allí tenemos que soportar como nacionalistas vascos, pues dicen que el euskera es lo que nos hace vascos, o como Bildu, o sea, el brazo político del terrorismo etarra lleva condenados a gente condenada por delitos de sangre en sus listas, y no pasa absolutamente nada. De hecho, consiguen los mejores resultados electorales de su historia. Y entonces me gustaría que hicieras un diagnóstico de nuestra situación, porque tú al final has estado en la primera línea de la lucha contra el independentismo catalán. ¿Y qué es lo que necesita cambiar el constitucionalismo vasco? Porque al final creo que sí que has mencionado que es la lucha sin complejos lo que marca la diferencia. Yo creo que en eso no es, precisamente en eso los complejos creo que no nos atemoran. Creo que damos la lucha con valentía. Sabemos denunciar los delitos del nacionalismo, sabemos poner en su lugar a Bildu, pero a pesar de ello pues no llegan los resultados. Y para ver si qué es lo que crees que necesitamos cambiar. Es que yo con toda la honestidad, o sea, vosotros solos desde el País Vasco no vais a poder. O sea, no hay manera de que vosotros lo hagáis o sea, no hay una manera en la que si vosotros lo hacéis solucionáis el problema solo desde el País Vasco. Es que vosotros necesitáis que desde el Gobierno de España y desde los partidos nacionales se cambien muchas cosas para ayudaros a vosotros. Vosotros bastante hacéis con estar en un territorio totalmente hostil al constitucionalismo y donde están instauradas colectivamente muchas cosas, ¿no? O sea, lo que os digo no es culpa vuestra. No es culpa vuestra. Vosotros necesitáis las herramientas de un Estado, de un gobierno de España. Por eso yo decía, la ley electoral. ¿Por qué el PNV y Bildu? Pues porque están sacando todo lo que quieren, porque tienen un protagonismo brutal. Y te digo una cosa que la gente no piensa. La de casos de corrupción del PNV que no salen en ningún lado es porque el PNV es la vaca sagrada.
porque todo el mundo quiere pactar con el PNV. Es repugnante ver cómo hacen una llamadita a un ministro y tal, y cambian las leyes como les da la gana. Por tanto, la ley electoral, que no es que sea la panacea ni la solución mágica para todo, pero lo primero que hay que hacer es eso. Así ya el PNV y Bildu no se pavonean diciendo que es que ellos han conseguido no sé qué, porque la gente al final, la que no está muy en política y tal, es posible que la gente diga, bueno, pues por lo menos estos que defienden Euskadi, ¿no? Por lo menos estos que tiran cosas para acá y qué tal. Eso hay que cortarlo. Y luego tener un gobierno que empiece a recuperar democráticamente determinados territorios. Eso no lo vais a poder hacer vosotros solos. A vosotros se tendría que poner un monumento. No, y no es coña. O sea, un monumento a los que han defendido la libertad en el País Vasco y en Cataluña, y evidentemente en el País Vasco mientras existía ETA, que hasta hace bien poco estaba matando. Y no solo ETA matando, sino el brazo social y político de ETA amedrentando y señalando. Que eso sigue a día de hoy. Por tanto, eso tenéis un mérito, vamos, aquí hemos sufrido mucho, pero nada que ver como cuando el terrorismo mataba. O sea, para mí es que tienen todo el respeto del mundo. Cualquier concejal, cualquier político de otro partido constitucionalista que se haya enfrentado al nacionalismo en el País Vasco mientras ETA mataba. Por eso antes preguntabais ¿qué se puede hacer, no? Pues se puede hacer otra cosa. Y es tratar mucho mejor a los que dan la cara. Porque en este país no se trata bien a los que dan la cara contra el nacionalismo. Y no lo digo por mí, porque yo me siento muy reconocida y tal. Pero en general, a los que han dado la cara contra el nacionalismo en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra y tal, oye, se les debería respetar un poquito más. Se les debería agradecer un poquito más las cosas. Porque si no parece como que, bueno, sí, pero es que te buscan el defecto, ¿no? Es que fulanito hizo, no sé qué día dijo no sé qué. Oye, que son gente que han dado la cara durante años en territorios muy hostiles. Otra cosa que debería hacer España es cuidarles mejor, respetarles más, reconocerles más. Y eso no se hace. Sí que vosotros bastante hacéis. Tenéis que seguir haciéndolo mejor. Oye, siempre se puede mejorar, sobre todo en temas comunicativos, pero el problemón que tiene Euskadi con el tema de la corrupción, con el tema del éxodo de jóvenes, porque parece que Euskadi es que todo va súper bien. Parece que en Euskadi no hay problemas. Parece que en Euskadi todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo se puede comprar un piso, viven de puta madre, con perdón. No es verdad. Es una ficción. Lo que pasa es que el PNV y Bildu tienen copado totalmente lo que es el mensaje respecto a Euskadi y respecto al País Vasco. Entonces, eso hay que cambiarlo desde el gobierno de España. Eso lo tenemos que cambiar. Los españoles lo tenemos que cambiar desde el gobierno de España, a quien le toque gobernar, claro. Y mucho ánimo y gracias. Porque, el que tú defiendas la libertad en un sitio del País Vasco es para mi libertad también y para la libertad de mis hijos en cualquier lugar de España. Por eso, pues, ¿qué te iba a decir? Que mucho ánimo y mucha fuerza y en lo que podamos ayudar, pues aquí estaremos siempre. Sí. Juan. Muy buenas tardes, señora Arrimadas. Buenas tardes. Soy Juan López, número 21 de Vox en Mataró. Yo, primero de todo, debo decir que lo que ha pasado es que, claro, hemos estado viendo que, por ejemplo, el Sánchez, el que entra ahora en el gobierno, bueno, quien está gobernando ahora mismo, me acuerdo que una expolítica, la Rosa Díez, habló muy bien, y no lo digo literalmente, sino lo dijo claramente, el tipo de persona que es Pedro Sánchez, que se trata de que él está llevando como una vil dictadura. ¿Esto es cierto? Segundo, el que te vote chapote pienso que está justificado. No sé si usted también lo justificaría. Porque, claro, está pactando con gente que literalmente han sido condenados a delitos muy graves. Y, claro, y en Podemos también pienso que en una formación que nos tildan de que nos tildan a los de Vox de ultraderecha, que realmente Vox pienso que no es ultraderecha ni mucho menos.
ahí sí que tienen condenados por muchos delitos, por robo, violación, por así decirlo. Por ejemplo, Pablo Iglesias, que igual podría ser uno. Y nadie ha escuchado a alguna víctima, si es que la hay. Y cuarto, hablando de los monumentos, de quién ha dado la cara no solo por Cataluña, sino por toda España, también aparte de usted, también podría ser Santi Abascal. ¿Está usted de acuerdo con todas mis afirmaciones? Muchas gracias. Bueno, con todas no. Con todas no. Pero por resumir, yo creo que este ha sido el peor gobierno de la democracia, sin duda alguna. Ha hecho un daño terrible, ha hecho un daño institucional brutal y sobre todo ha blanqueado a grandes problemas, ¿no? Ha blanqueado el identitarismo de Podemos, de la izquierda fanática, ha blanqueado a Bildu, que es es un partido dirigido por condenados por terrorismo, ha blanqueado al golpismo, ha quitado el delito de sedición. Es que es imposible. Yo hice una retahíla en la moción de censura y me quedé corta porque era imposible hacerlo todo, ¿no? Pero hice una selección de algunas de las peores infamias de Sánchez, y yo lo que veo en relación con lo que tú decías es que hay un hartazgo social contra Sánchez personalmente, como él dice, su persona, muy fuerte, muy fuerte. O sea, hay un resquemor contra Sánchez, porque antes pues siempre había habido, bueno, cuando un partido gobierna pues siempre sufre desgaste, es lógico y tal, pero yo nunca había visto un rechazo tan focalizado en la persona de Sánchez, ¿no? Como el que he visto ahora, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que se lo ha ganado a pulso, vamos, ha ganado a pulso el que la gente esté harta, mucha gente, no todo el mundo, porque mucha gente le votará, pero que mucha gente esté harta y focalice su cabreo contra él. No contra su gobierno, no contra su partido, no contra su ideología, sino contra él. Me parece que es muy significativo. Yo lo veo en la calle, o sea, claro, a mí me conoce mucha gente al final, ¿no? Y es que yo no había visto cosa igual, un rechazo tan grande a una persona. Como lo que perdona si le interrumpo. No te preocupes. Yo creo que el libro que ha escrito Rosa Díez, no sé si se lo habrá leído. No lo he leído, ¿no? ¿Qué va? Debería. Vale, me lo apunto, a ver si me da tiempo este verano. Con todas mis respetos, ¿eh? Y yo Que sí, que sí, creo que el Pere Aragonés también, es prácticamente igual que su tocayo, el Pedro Sánchez, que yo veo que está poniendo unas políticas muy absurdas. No sé si Sí, totalmente. Vamos, con decirte que para mí es el peor gobierno de la democracia, ya te lo digo todo. ¿El de Aragonés también? Bueno, es que entre este y Puigdemont, o sea, es una decisión difícil, pero vamos, el nacionalismo en Cataluña no solo viola derechos y pisotea derechos y tal, es que el nacionalismo es una ruina económica para Cataluña. Cataluña en los últimos años ha descendido muchísimo, muchísimos indicadores de innovación, de crecimiento económico, de atracción de inversiones, de atracción de empresas. O sea que es lo que decíamos en Euskadi también, o sea que al final estos hacen como un velo de buenísima gestión y no es verdad. En País Vasco también tenéis muchísimos problemas y lo que pasa es que parece que no pasa nada, ¿no? Hay casos escandalosos del PNV que no salen, pero que no salen en ningún lado, porque es la vaca sagrada de la política española, no les puede tocar nadie. Porque como todo el mundo aspira a pactar con ellos, pues nadie les toca, ¿no? Y vosotros lo sufrís al final ahí. Pues sí. Bueno, a ver, lo siento. Queda una pregunta más para que podamos hacer porque se nos va a ir el tiempo. Y bueno, tengo que darle prioridad a la presidenta, lo siento mucho. Luego habrá tiempo para poder hablar un poco más con arrimadas fuera, que os echéis alguna foto si queréis y ya continuar con el campus. Así que... Quería preguntar, bueno, justo después tenemos una actividad que se llama Seamos Tezanos, que probablemente tendrá más credibilidad que lo que invertís, ¿no? Pero probablemente seguro que acertáis más vosotros, sí. Acertaremos más, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte más o menos cuáles son tus predicciones. No me hagas esto. No me hagas esto. No sé, a ver. Yo creo que el tema de la participación en pleno verano es difícil de estimar. O sea, no hay precedentes.
pero es que no me voy a poner aquí a hacer una encuesta, o sea, una encuesta no, una apuesta, porque no es mi papel, no es mi papel. Pero vamos, que las encuestas del CIS se hacen ya con un descaro y que ya es un cachondeo, es muy triste, porque el CIS era una entidad muy respetada en este país. El CIS es una entidad que tiene mucha trayectoria, que tiene mucha gente trabajando, que no solo preguntan sobre intención de voto, preguntan por muchas cosas, ¿no? En realidad son investigaciones sociológicas de España, ¿no? Y este hombre, pues como todo lo que toca, se lo ha cargado. Ahora ya el CIS, de ser una entidad respetada, es un chiste. Allá es un cachondeo, ahora ya se utiliza así, el CIS me ha dicho que voy a sacar... O sea, es una cosa... Es terrible, ¿no? Por tanto, como yo no tengo datos, da igual lo que yo piense. Lo que sí que creo es que la participación, cuidado, porque es una fecha muy mala. Y muchas veces los expertos en esto te dicen que lo más difícil de estimar es la participación. Y según la participación, influye muchísimo en el resultado final, ¿no? Así que no sé qué resultado va a haber. Y bueno, pues que sea lo que los españoles quieran, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Bueno, pues con esto concluimos y bueno, una vez más darte las gracias y agradecerte muchísimo que hayas aceptado estar aquí con nosotros y que también darte las gracias porque eres un referente tanto para los catalanes de nacimiento, catalanes de elección y el resto de España, que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a ir afuera y ya podréis estar con Arrimadas también tranquilamente.